El tema de esta semana se llama La queja impide tu milagro. La queja impide tu milagro. Iniciamos un nuevo tema. Del mes, exactamente. ¿Recuerdan el mes pasado de qué fue? La fe. La fe. El mes de la fe. Tu milagro. El mes de junio fue el mes de la fe. Pero el mes de julio tiene mucho que ver, pero se va a tratar sobre los milagros. Es el mes de los milagros. Por eso vamos a estar hablando todo el mes sobre esto que tiene que ver con los milagros. Y de hecho vamos a hablar precisamente de un tema que tiene mucho que ver con algo que yo recibí en el encuentro de líderes hace 2 fines de semana. La verdad fue un tiempo muy, muy chido, muy chido. Pasaron cosas muy chidas que ya después les platicaré. Pero este fue uno de los temas que como que me impactó un poquito más. Porque siento yo que a veces no nos damos cuenta de hasta dónde nos termina llevando el simple hecho de tener una mala actitud, de quejarnos, ¿sí? Pero empezando ahora sí ya con lo que menciona el tema, yo les pregunto a ustedes, ¿en alguna ocasión se han topado en ya sea Bodega Aurrerá, Soriana, Walmart, así, La Comer, en un pasillo ver a un papá y a un chiquillo haciendo un berrinche de aquellos? ¿Sí les ha tocado? En el sí. Que en el cine, no manches, en el cine. No te dejan oír la película. Ay, horrible, horrible. Papelería, como mi mamá trabaja ahí, ay, los niños ¿También les pasa? chillan porque tenemos una zona de juguetes. Ay, no manches. A mí me desespero, me dan ganas de gritarle. ¿A poco no? Te desesperas, te sientes incómodo, te sientes como que... Ay. Yo creo que más de uno dice, no, hombre, si yo fuera su papá le daría un... Fíjate, fíjate. Podríamos darnos cuenta que la mala actitud del niño muy probablemente hace que su petición sea denegada. Es decir, podrías tú portarte muy bien, pero si tú te estás portando mal, es más difícil que te compren algo que tú quieres. Exacto, fíjate, está bien eso que dices. En la forma de pedir está el dar. Si tú te estás portando mal, estás teniendo malas actitudes en tu casa, muchas veces te dan ganas de que te compren algo y tú mismo entiendes y ni siquiera lo haces por vergüenza, porque ya sabes que te van a decir ¿qué? Te van a decir algo así como, como, ni te lo mereces, ¿para qué te haces? O te van a decir, ahora sí, pero ¿te acuerdas y todo ese rollo? Entonces, lo que quiero que entiendas es que si el niño que está haciendo berrinche en el supermercado con una pésima, malísima actitud, probablemente hubiera pedido las cosas de una forma diferente, con una actitud diferente, podría ser más probable que sus padres le concedan su petición, ¿sí? Pero cuando un niño se empecina y se agarra y todo el rollo, eso nunca termina bien. Frustra a los papás. ¿Por qué te menciono esto? Porque la historia sería diferente si el niño tuviera una actitud diferente, si pidiera las cosas de forma diferente. Y muchas veces esto nos pasa a nosotros como hijos de Dios. A veces nosotros somos ese niño que estamos haciendo berrinches en busca de obtener algo de parte de nuestro papá en el cielo. Pero nuestra actitud y comportamiento ante lo que está pasando impiden que ese milagro llegue hacia nosotros. ¿Sí? ¿Te ha tocado incluso alguna vez hacer equipo en la escuela con una persona que nada más se la pasa quejándose todo el tiempo? Sí. ¿A poco no? Te desesperas, te sientes bien harto, dices, ay, ¿por qué me pusieron a este? ¿Por qué me pusieron a esta? A mí Todo y ni hacen nada. Se quejan de todo y no hacen me nada. dan ganas de tirarlo de la silla Ok. y aventarlo. Yo por eso tuve que dividir mi equipo primero por esa persona que se quedaba mucho en los everything. Hacer un lado. Y ya luego unas compañeras no hacían nada y pues tuve que dividirla en 3 partes. No manches. O sea, pero sí o no, que es hartante. Te cansas, te hartas, es cansado lidiar con una persona que se está quejando todo el tiempo. Entonces, como en este mes vamos a estar hablando sobre los milagros en amistad, tenemos que entender que la queja y la mala actitud son el mayor enemigo de nuestra fe. ¿Sí? Eso me gustaría que lo pongas ahí en tus notas. La queja y la mala actitud son el mayor enemigo de nuestra fe.
Siempre con una buena referencia hay que pedir, o sea, que algo por Dios a exigirme. Ahorita vamos a eso. Con la mayoría que escuché mencionan que Dios está ayudando a las Ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿Qué? La queja y la mala actitud son el mayor enemigo de nuestra fe. La queja y la mala actitud son el mayor enemigo de nuestra fe. A lo que se refiere esto es que muchas veces no puedes tener fe por culpa de tener una mala actitud y estarte quejando. Por eso el día de hoy vamos a ver 3 cosas que ocasionan la queja en nosotros y cómo podemos ser libres de la queja. ¿Sí? Sobre lo que mencionas, Leo, llega un punto en el que tú tienes que pedirle cosas a Dios, sí, pero llega un punto en el que tienes que reclamar las bendiciones que ya son tuyas. No es tanto que le exijas o que te estés quejando con Dios, sino que si Dios ya te dijo, ¿Quieres papas? ¿Quieres chetos? si Dios ya te dijo, yo voy a hacer que tú consigas ese trabajo, o ese ascenso o ese lo que sea, si tú estás en un tiempo de oración y Dios ya te dijo eso, tú puedes estar orando que Dios haga justicia de lo que Él ya te prometió que iba a hacer. Pero para hacer eso, primero Dios te tiene que decir que lo va a hacer. Porque si no, yo le puedo decir a Mauro, yo te voy a regalar un Versa 2022. Imagínate, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero Mauro no podría reclamarme un Versa 2022 si primero yo no le digo que se lo voy a dar. ¿Sí? Entonces, pasa lo mismo con Dios. Tú no le puedes reclamar algo como tuyo a Dios que Dios mismo no te ha dicho que te va a dar. ¿Sí? Entonces, tiene mucho que ver con la perspectiva. Para que tú puedas reclamar algo de parte de Dios, Dios primero te tiene que decir que te lo va a dar. Te lo tiene que prometer. Puedes reclamar algo que no te ha prometido. Exactamente. ¿Y si viene en la Biblia? Si viene en la Biblia, todo depende del contexto. Todo depende del contexto. O sea, porque, por ejemplo, puedes encontrar algún pasaje en la Biblia que te diga, y todo te va... hay un pasaje que dice, y todo obrará para bien para ti y para los de tu casa. Tú dices, y por eso me tiene que ir bien, y te empieza a ir mal, y Dios, ¿por qué no haces que todo venga para bien para mí, que no sé qué? Pero si no entiendes el contexto, no nada más de ese versículo, sino lo que viene antes dice, estudiarás este libro de la fe, lo meditarás en él día y noche, y lo cuidarás, y así es como serán bendecidos tú y los de tu casa. ¿Qué significa? Que tú no puedes decirle a Dios, no puedes exigirle a Dios, Dios, tu palabra dice que me va a ir bien si primero no haces la primera parte. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Y si nos da una promesa? Pues te da una promesa, te tienes que seguir firme con esa promesa y no desesperarte de no recibir esa promesa. Que tenga una promesa en la que voy a ser sanado tanto por dentro como por Exacto, exacto. Y esa promesa tú la tienes que reclamar porque ahí está. O sea, ya te la hizo, pero no te tienes que desesperar, que es precisamente lo que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, dijimos 3 cosas que ocasionan la queja en nosotros y cómo ser libre de ella. Punto número 1. ¿3 cosas? 3 cosas ¿De qué? que ocasiona la queja en nosotros y cómo ser libres de ella. cosas que ocasionan la queja, ¿verdad? Uh-huh. Punto número 1. Sí, cosas que están en nosotros y qué. Cosas que ocasiona la queja en nosotros y cómo ser libres de ella. Número 3. No, este es el punto número 1 apenas. Punto número 1. La queja te hace retroceder. La queja te hace retroceder. Listo. Número 2. No, espérate, vamos a profundizar primero en ese. Punto número 1, la queja te hace retroceder. Entendamos esto, este punto se refiere a que la queja te hace recordar el pasado como si fuera mejor que lo que Dios tiene para ti en el futuro. Y no es así, no es así.
Un ejemplo perfecto de esto serían los israelitas cuando los sacaron de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, ¿sí? El pueblo de Israel. Punto número 1, la queja te hace retroceder. Durante todo su proceso, los israelitas pasó un tiempo en el que ellos estuvieron quejándose todo el tiempo, incluso cuando los egipcios los perseguían y estaban cerca de alcanzarlos, porque si no conoces la historia, el pueblo de Israel sale de Egipto, o sea, el faraón dice, ok, ánimo, váyanse. Y después de un pequeño tiempo se arrepiente cuando ya todos ya se habían estado yendo. Entonces dice, no, pues agarremos los carros y vámonos a perseguirlos. Después de 1 o 2 días. Y lo que hacen es que los egipcios ahí van detrás de ellos y los israelitas antes de cruzar el Mar Rojo están presionados porque escuchan que los carros vienen atrás de ellos. Y en esa presión es donde ocurre el milagro de que se separa el mar en 2 y ellos pasan por en medio. Pero fíjate, vamos a repasar un poquito lo que pasa en esta historia. Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 12. 12 del 10 al 11. Éxodo 14, del 10 al 12. Éxodo 14, versículos del 10 al 12. Éxodo, ¿qué? 14, 10 al 12. Lo voy a leer yo. Fíjate bien, dice, el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Le qué? Le reclamaron. No le sugirieron, no le preguntaron, le reclamaron a Moisés. Fíjate bien. ¿Qué? ¿Cómo se llama? J. Hobo FB. No. Dice, le reclamaron a Moisés. ¿Qué fue lo que le dijeron a Moisés? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Yo ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. O sea, fíjate nada más la tontería que le estaban reclamando. Imagínate que yo le dijera a Isaac, Jacob va a ser tu esclavo. Imagínatelo. Y de repente, en ese que yo te digo, Isaac, Jacob va a ser tu esclavo, yo digo, ¿sabes qué? Ya no. Te voy a pagar tanto para que tú permitas que tu esclavo se vaya libre. Y no, pues ánimo, me lo recibes y yo me llevo al que iba a ser el esclavo. Y pasan 2 días y el esclavo me dice, ¿yo para qué quiero estar aquí? Yo preferiría seguir siendo esclavo. Regrésame a la casa de Isaac. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿Sí o no sería una tontería que yo hiciera eso? ¿Quién en su sano juicio dice, yo prefiero ser esclavo? Es más, ¿quién aquí se ofrece y dice, yo quiero ser esclavo? Para de una vez mandarlo a la casa de Isaac. Yo me ofrezco. No, eso no es ser esclavo. Eso no es ser esclavo. Ser esclavo es hacer todo por obediencia sin que nadie tenga la capacidad de objetar, de decir no, ni de eso. Y que no te paguen nada, porque es tu obligación. Así soy Somos trabajador. esclavos de Dios, ¿no? Eso es diferente, Es un contexto diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Traemos hambre. ¿Quién en su sano juicio, después de que fue liberado de ser esclavo, le reclama a la persona que lo liberó y le dice, ¿para qué me hiciste libre? Déjame volver a ser esclavo. Por la presión. Llénala, por favor. Porque a lo mejor la persona es más pobre que quien estaba esclavizando y se acostumbró a eso en vez de ver lo positivo. Exacto. Sucede esto, fíjate bien. Sucede esto. En esta historia, el pueblo de Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos.
seguían pensando con mentalidad de esclavos, diciendo, mejor hubiéramos preferido seguir siendo esclavos, porque no conocían lo que era una verdadera libertad. ¿Sí? Entonces, entendamos esto, la queja es lo opuesto a la fe. ¿Sí? Y es lo que me gustaría que pongas en tus notas. La queja es lo opuesto a la fe. La fe es la esperanza de que va a venir algo mejor independientemente de lo que pase. La queja es tener una mala actitud de lo que ya está pasando. La queja es lo opuesto a la fe. Entonces, si tú constantemente estás hablando de que antes era mejor, de que no podrás recibir lo que Dios tiene por delante de ti, si estás constantemente pensando en los obstáculos que estás viviendo, nada más te estás quejando y no estás teniendo fe. Estás teniendo lo opuesto a la fe. ¿Sí? No estás teniendo esperanza de que viene algo mejor. Estás quejándote de lo que ya tienes, de lo que ya está pasando contigo. ¿Y por qué te traes el cámara, Jacob? ¿Ah? Entonces, entendamos que obstáculos siempre vamos a tener en nuestra vida. Obstáculos siempre vamos a tener en nuestra vida. Pero el cómo los enfrentamos definen el milagro que obtendremos. ¿Sí? Voy a repetir eso de nuevo. Los obstáculos siempre los vamos a tener. Pero el cómo los enfrentamos definen el milagro que vamos a obtener. ¿Sí? Significa que tú constantemente vas a estar teniendo situaciones en tu vida. Constantemente vas a andarse enfrentando complicaciones. El cómo los enfrentamos define el milagro que vas a obtener. Salud y picante. O sea, problemas, circunstancias, dificultades vas a tener todo el tiempo. Si tú esperas recibir un milagro para superar esas dificultades, sí, tienes que entender que la actitud con la que enfrentas esa dificultad es la que va a definir si recibes tu milagro o no. A ver, la actitud que deberíamos tomar es como la de Job. Exactamente. Aceptar todo y ya. No tanto aceptarlo, sino enfrentarlo con fe. La fe no es, me está yendo mal, ni modo, me está yendo mal. No. La fe es entender que a pesar de que me está yendo mal, me espera algo mejor. Y porque sé que me espera algo mejor, tengo una buena actitud en la dificultad. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí ahorita o se están confundiendo con algo? Creo que es muy claro, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué onda? Toma más agua. El chile ya me está haciendo sudar. Pues es lo que hace. Entonces, la fe para recibir un milagro se produce cuando pasamos los obstáculos sin quejarnos. ¿Sí? Eso pónganlo en sus notas, porfa. La fe para recibir un milagro. La fe para recibir un milagro se produce cuando pasamos los obstáculos sin quejarnos. Va de nuevo. La fe para recibir un milagro se produce cuando pasamos los obstáculos sin quejarnos. Luego, ¿por qué se le derrama la tinta? Se enchilaron bien machín todos. Es Mica. Así. ¿No? ¿Todavía no? ¿Cómo? Ya me picaste, espérate. Ingeniado. Bien picante. ¿De qué picante? Pues, infierno. Aquí, güey, por ahí. Este es mi hijo, nomás. Leche sabanero. No, con razón pico un buen.
Paprika. Te mojas y le echas las papas a las palomitas. ¿Eh? Te mojas y le echas las papas a las palomitas. Sí, pero no, ¿no? Ok, entonces vamos bien hasta ahí. Todos tienen esa última. La fe para recibir un milagro se produce cuando pasamos los obstáculos sin quejarnos. Es decir, tienes que enfrentar esas dificultades con una actitud correcta, con la esperanza de que viene algo mejor. Punto número 2. Ah, ya fui otra vez. Era ayer. Ay. Quien quiera ser el primero debe ser el último. Exactamente. El que quiera ser más grande debe ser el servidor de todos. Punto número 2. El nombre de este punto está un poquito largo, pero quiero que lo pongan completo. La queja bloquea tu mente de recordar lo que Dios ya te prometió. La queja bloquea tu mente de recordar lo que Dios ya te prometió. Lo que... ¿Qué onda? ¿Lo he dicho qué? ¿Qué pasó? Si Dios quiere, aquí lo voy a estar viendo seguido. Bien. Yo creo que Dios va a querer. Ok, sí, claro. Así va a ser. Entonces, la queja bloquea tu mente de recordar lo que Dios ya te prometió. ¿A qué se refiere esto? Que si tú te estás quejando constantemente, difícilmente vas a recordar algo que Dios ya te prometió que iba a hacer contigo o que te iba a dar. Porque estás frustrado por lo que no tienes en vez de estar gozoso y agradecido por lo que sí tienes. Entonces, para esto vamos a leer lo que dice el episodio de Números. Números capítulo 13, versículos del 30 al 33. Números capítulo 13, versículos del 30 al 33. Punto número 2, entonces. La queja bloquea tu mente de recordar lo que Dios ya te prometió. Números, capítulo 13, versículos del 30 al 33. A ver, échalos. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Escribe, no hagas eso. Ok. Fíjate bien, quiero que hagamos un pequeño repaso de lo que acabamos de leer. Primero, entendamos que se mandaron algún grupo de espías a la tierra para ver y pensar en una estrategia para poderla conquistar. ¿Cuántos eran? ¿11? Los espías no me acuerdo, la neta. No recuerdo muy bien. Pero bueno, se mandan espías. Ven la tierra, la analizan y regresan. Entre ellos Caleb diciéndole al pueblo, no manches, si podemos conquistar esta tierra, está fácil. Pero los demás hombres que lo acompañaron le empezaron a decir esta sarta de mensadas. Fíjate bien. Primero le dice, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y aquí esta parte, la Biblia dice, y ellos estaban dando un mal testimonio diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea que es una tierra que se traga a la gente que vive ahí. Pero luego después de decir, esa tierra se traga a la gente que vive ahí, luego dice, y vimos gente que vivía ahí de gran estatura. A ver, no sé si estás entendiendo. Primero dicen, la gente que vive ahí es tragada por la tierra. Pero ahí viven tales personas. A ver, ¿no que se los tragaban? ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Me estás diciendo que la tierra se traga a la gente que vive ahí. Y luego me dices que vive ahí gente. Es como, no tiene sentido eso que me estás diciendo. Pero no acaba ahí. Luego dice,
son hombres de gran estatura. Eran hijos de Anac, raza de gigantes, y nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas. Y luego dicen, y así les parecíamos a ellos. O sea, ¿cómo? Fuiste y le preguntaste al gigante, oye, yo soy como langosta, ¿verdad? Simón. O sea, no manches, no. Tú ves un gigante y tú no vas y te le paras al lado de gigante y le preguntas, oye, yo soy como langosta a tu lado, ¿verdad? No lo haces, no lo haces. ¿Y qué es lo que dijeron estos canijos? Así les parecíamos a ellos, como si realmente lo hubieran hecho. O sea, la verdad es que no era cierto. No era cierto. Pero mira, el miedo los gobernó tanto que provocó que a través de ese miedo vinieran y se quejaran con el pueblo. Con quejas muy tontas. Estas que ya te dije. Pero lo más increíble es que no se queda nada más ahí. ¿Sí? No nada más van y dicen estas quejas tontas. Convencen al pueblo de que lo que acaban de decir es cierto. Y la verdad es que solamente estaban exagerando. Como por ejemplo, tú cuando llegas con tu mamá y te dicen, no mamá, es que me dejaron de tarea leer miles de páginas. Y es como, no te pusieron a leer miles de páginas, cállate. O sea, te pusieron a leer un capítulo. ¿Y cuáles miles? O sea, un capítulo no tiene miles de páginas. Pero ¿qué es lo que pasa? No te piden leer miles de páginas. O sea, te pueden poner a leer un libro de 900 páginas. Si quieres. Y si me ponen a leer todo el libro entero. No hay un libro de 1000 páginas. No hay un libro de 1000 páginas. El único libro de 1000 páginas es la Biblia. O sea, no te van a pedir leer toda la Biblia, por favor. Pero mi punto es que muchas veces tú vas con tu mamá, con tu papá y le dices y le exageras con tal de convencerlo de que no, sí se pasaron de lanza. ¿Me explico? Y estos hombres aquí hicieron exactamente eso. Fueron y exageraron con el pueblo, con tal de que el pueblo dijera, no, sí, la neta, no vamos a poder. ¿Me están siguiendo hasta aquí o no? Sí. ¿Sí? ¿Eran tonterías lo que dijeron, sí o no? Le exageraron. ¿Y qué es lo que provocó esto? Lo vamos a leer en Números capítulo 14, versículos del 1 al 4. Es justo lo que sigue después de que termina el episodio en el que nos quedamos. 14 del 1 al 4. ¿Qué dice? Lo voy a leer yo. Entonces toda la congregación gritó y a voces dijo, el pueblo lloró aquella noche. O sea, estos canijos vienen y les inventan estos cuentos. Y lo que sucede después es que toda la congregación, o sea, todo el pueblo, gritó a voces y lloró esa noche del miedo. Porque fueron contagiados del miedo con el que venían los espías. Ay. Pero luego dice, y se quejaron. ¿Y se qué? Se quejaron. Una vez más ahí van con la queja. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y toda la multitud, diciendo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No sería mejor regresar a Egipto? Lo mismo. Lo mismo de la vez pasada. Lo mismo. A mí sí me hicieron enojar. Ya te hicieron enojar. Cuando yo leí esa parte. Sí, es como... ¡Ay, Dios santo! Toda la ciudad de Cuna atacó. Sí. Exacto, es que ¿a poco no es tonto? O sea, alguien pagó el precio para que tú seas libre de la esclavitud. ¿Y para qué quieres volver? Y días después, tú no nada más dices, no, pues mejor me hubiera regresado. Sino luego, días después, le dices, mejor sería morir. O sea, ay, Dios santo. No manches, te acaban de hacer libre de ser esclavo. ¿A poco realmente sería morir? ¿A poco realmente sería mejor volver a Egipto, donde te hacen cargar piedras súper pesadas todo el día, te maltratan, te dan de latigazos? No manches, o sea, malagradecidos. Generación de cristal. Fíjate,
¿Qué es lo que pasa entonces con este pasaje? Lo podemos ver en esto. La queja, fíjate, Dios les había prometido que les iba a hacer libres. Dios les había prometido que iban a tener una vida llena de abundancia, una vida llena de libertad, una vida increíble. ¿Y qué es lo que pasa? Por culpa de la queja, se olvidaron de lo que Dios les había prometido, que iban a ser libres y iban a tener una vida increíble. Y mira, como si Dios nunca hubiera dicho eso. Dios les dijo, van a ir a una tierra donde fluye la leche y la miel. Más allá de literalmente que fluyera leche o que viera muchas vacas para leche o muchas abejas para miel, se refería a una vida llena de abundancia y de vida. ¿Sí? Es a lo que se refería. Y estos canijos, por culpa de estarse quejando de lo que no tenían, pensando que era mejor lo que habían vivido en el pasado, se olvidaron de lo que Dios les había prometido. Por eso es que los adultos no pudieron pasar a la tierra prometida. Porque habían salido de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Había una parte antes de Por eso. llegar a la tierra prometida que era un lugar donde había cascadas y ríos así, ¿no? Y que decidieron quedar ahí y llegar hasta la... Exacto. Qué feo que Dios había esperado que una nueva generación se levantara. Qué gacho, la neta. Pero era necesario que pasara así para que creciera una generación y un pueblo sin mentalidad de esclavo. Pero tuvieron que esperar, solo pudieron dar los niños, ¿no? Bueno, ya cuando ya entraron ya eran mayores, pero ya los que eran adultos cuando recién salieron, esos terminaron muriéndose. Qué feo. Porque nunca dejaron de ser esclavos en su cabeza. Sí. Se fueron al cielo religiosos. En su gran misericordia Dios, yo creo que los aceptó en el cielo, pero pues no lo sabemos. Más que les abrió el mar, que los sacó de Egipto, O sea, exacto. Vieron milagros una y otra vez y se seguían queje. Que precisamente es lo que viene en el siguiente punto. Punto número 3. La queja menosprecia lo que Dios ya te ha dado. La queja menosprecia lo que Dios ya te ha dado. Menosprecia lo que Dios ya te ha dado. Ok. Vamos al versículo. Versículos son números 11 igual, pero versículos del 4 al 6. ¿Pero de cuál? Números 11. Como números 11. Números capítulo 11. ¿4 a 6? Versículos del 4 al 6. Y luego nos pasamos a los versículos 18 al 20. ¿Esos tres? Números 11. Número 11. Ajá. A partir del 4. Y vamos a leer 4, 5 y 6. Hola. Y después de leer hasta el 6, nos brincamos hasta el 18, 19 y 20. ¿Ok? A ver, léelo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino maná ven nuestros ojos. Ahora bríncate hasta el 18, 19 y 20. 18 y 9. Pero Pero el pueblo dirá: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino
sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Fíjate, este pasaje primero dice, estos canijos otra vez quejándose diciendo, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de las cebollas, de los ajos, y ellos estaban acordando diciendo, no manches, o sea, estaba muy chido cuando en Egipto comíamos todo esto. Pero después dicen, pero ahora nuestra alma se seca porque estamos hartos del maná que ven nuestros ojos. No manches, el maná era pan que venía del cielo. Si venía del cielo, imagínate cómo sabía. Todavía se pudieran haber hecho diferentes tipos de platillos también. O sea, imagínate eso, imagínate. Es como si vivieras la película de lluvia de hamburguesas en la vida real. O sea, estaba cayendo pan del cielo. No, pero el maná era pues por capas, ¿no? No era literalmente un pan. O sea, Según la lectura, lo que quiero que entiendas es que estaba ocurriendo un milagro ahí. todos los días. No manches. Todos los días. Estaban ocurriendo milagros día tras día, día tras día. Y ellos se estaban quejando porque en Egipto comían pepinos, melones, cebollas y ajos. Es como, ay, Dios santo, pidiéndole carne a Dios. Y Dios, después de sus quejas, todavía dentro de sí, dijo, ok, por el hecho de que se estuvieron quejando, ahí les va. Les voy a dar carne. No ni un día, ni 2, ni 5, ni 20. Un mes hasta que les salga por las narices, hijos de su máquina. O sea, no manches. Dios les mandó entonces carne. Después de eso les dio carne. ¿Y sabes qué? Después de eso se siguieron quejando. No inventes. O sea, no inventes. No hagas eso, Jacob. No inventes. Entonces, ¿te das cuenta a lo que se refiere este punto? El hecho de que tú te estés quejando menosprecia lo que Dios ya te está dando. O lo que Dios ya te dio. ¿Sí? Entonces, Dios ya hace milagros en nuestra vida cotidiana. Sí. De Avengers Endgame. ¿De Nada. En Bob Esponja cuando rostizan a Kevin y Ludo le hace. Entonces, fíjate bien. Dios ya hace milagros en nuestra vida. A los que trabajan les permite tener un trabajo. Dios pone comida en tu mesa. Dios le da lo suficiente a tus papás para que te puedan vestir, para que te puedan calzar, o te da lo suficiente a ti para que puedas seguir recibiendo todas esas promesas. Dios te hace sano de enfermedades cuando lo necesitas. Dios te da calma cuando necesitas. Dios te quita la ansiedad cuando la necesitas. Ocurren milagros todos los días. Pero por el hecho de que te estás quejando, no alcanzas a darte cuenta que todas esas cosas son milagros. No hay ruido cuando... ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, este punto, y me gustaría que esto lo escribas, por favor. Mi queja menosprecia los milagros de Dios. Mi queja menosprecia los milagros de Dios. No, es como la descripción. No, ya estamos en el 3. Mi queja menosprecia los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque la queja casi siempre es una expresión de que estamos inconformes de cómo Dios hace las cosas. Menosprecia los milagros de Dios. Y después vas a poner lo siguiente. La queja nos hace pensar que nada es suficiente. La queja nos hace pensar que nada es suficiente. Pero la realidad
Pero la realidad es que tenemos a un Dios que es más que suficiente. Tenemos un Dios que es más que suficiente. Es más que suficiente. Si lo quieres ver de otra forma, un poquito más sencillo, más fácil de entender. La queja te frustra de lo que no tienes. Ya sé que la lo que Te frustra de lo que no tienes y hace que dejes de ser agradecido por lo que sí tienes. Te frustra por lo que no tienes. Por lo que no tienes, de lo que no tienes. Y hace... ¿Y hace? Y hace que seas malagradecido de lo que sí tienes. Y esto. Me estoy explicando hasta este momento. Básicamente lo que pasa con la queja es que en vez de valorar y agradecer lo que sí tienes, estás todo frustrado. De lo que sí tienes. De lo que sí tienes. Entonces la queja es peligrosa porque es una manifestación de rebeldía hacia la dirección de Dios. La queja pone en duda si Dios es bueno, poderoso y fiel. La queja produce amargura dentro de tu corazón. Porque te hace pensar que nada es suficiente y estás frustrado porque no tienes lo suficiente. La queja te quita el gozo y no permite que disfrutes los milagros de Dios. Por eso es que tenemos que hacer a un lado la queja. Porque con una actitud de queja no vas a ver milagros suceder. Por más que estén pasando milagros a tu alrededor, si todo el tiempo te estás quejando, no los vas a alcanzar a distinguir como lo que son, milagros. La pregunta con todo esto de lo que ya hablamos sería, entonces, ¿cómo le hago para ser libre de la queja? Ser agradecido. Vamos a leer Filipenses 2, del 14 al 15. Filipenses 2, del 14 al 15. Todavía sigues bien enchilado. 2, del 14 al 15. ¿Filipenses qué? 2. Capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 15. Filipenses 2, Ajá. del 14 al 15. Sí. ¿Lo puedo leer? A ver, léelo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. O sea, ya con el puro inicio ya tendría que ser suficiente. ¿Qué es lo primero que dice? Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Que porque no tienes suficientes tenis o no tienes los tenis que quieres, tienes tenis o no. Que porque no tienes espacio suficiente en tu cuarto, tienes un cuarto, ¿no? Que si porque no tienes chicas, estás vivo, ¿no? O sea, que si porque no tienes el celular que quieres y no sé qué, tienes un celular. ¿Y si no tienes celular? Sí, o sea, el punto es ese, de que estás frustrado por lo que no tienes y no te das cuenta de que debes de agradecer lo que sí tienes. Entonces, con este pasaje como base, vamos a entender lo siguiente, la manera de ser libre de la queja. Manera de ser libre de la queja es, en primer lugar, decirle a Dios que te resalte dónde te estás quejando, porque muchas veces te estás quejando y no te das cuenta que te estás quejando. A lo mejor estás platicando con tus amigos y estás nada más critica y critica a tus papás, si no te estás dando cuenta que te estás quejando nada más de tus papás.
¿Sí? Entonces, cuando le pides a Dios, Dios, ayúdame a ver dónde me estoy quejando, dónde tengo que cambiar de actitud, Dios te lo va a señalar, te va a decir, épale, y cuando lo estés haciendo va a ser como, ay, te va a provocar así como que, ay, estoy soltando queja de mi boca. Lo siguiente, tienes que poner en tu mente lo bueno que estás viviendo, no lo que no tienes. Tienes que poner en tu mente lo bueno que estás viviendo, no lo que no tienes. Lo bueno que estás viviendo. Este de aquí y el que sigue es fundamental. Lo que sigue es fundamental. Sí. Transforma la queja en soluciones. Transforma la queja en soluciones. Es decir, tienes que hacer algo al respecto. En soluciones. O sea, tienes que resolver. Transforma la queja en soluciones. No, o sea, estos son como que pequeños pasitos lo que tenemos que hacer para salir libre de ello. ¿Cómo? En soluciones. Supuestamente, digamos. Supuestamente. Tengo cáncer. Ajá. Solución. ¿Quimioterapia no? No. Quejarme toda la vida de... Justo algo como eso le acaba de pasar a Liz, que pasó por un proceso de cáncer de alrededor de 8 o 9 meses. ¿Liz, la maestra de casa? ¿O otra? No, Liz, la encargada de intercesión. Una de peinado rosa. De pelo morado, chiquito. ¿El rosa? La mamá de Misa y de Noemí. Pasó por un proceso de cáncer. Cuando le dieron la noticia, le dijeron, ¿qué cree? Usted tiene cáncer, tiene un tumor de tal tamaño, de tal dimensión. Y ella vio el estudio y dijo, bueno, ese tumor no es más grande que mi Dios. Ese tumor no es mío. Ese tumor no es mío. Entonces, sí pasó por un proceso muy difícil y con muchas cosas de por medio, pero ella lo vio como la oportunidad perfecta para poner a prueba su fe. Y pregúntame cómo está su fe ahorita. Elevada. Esa mujer está viviendo en las alturas. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, más que estar ahí con el problema, tienes que resolver. Tienes que, ok, no tengo esto. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Sí? Muy bien, se resolviste. Último, y ya con eso terminamos. Clamas a Dios y buscas su dirección para cada situación. Clamas a Dios y buscas su dirección para cada situación. Clamas a Dios Y buscas su dirección. su dirección para cada situación. ¿Ya? Y con esto es que tenemos que tener en claro, tener en mente que la queja es lo opuesto a la fe. El mes pasado estuvimos trabajando en cómo podemos retarnos a tener más fe. Bueno, en este mes vamos a poner a prueba nuestra fe. Y para poder poner a prueba y recibir los milagros que necesitamos con la nueva fe que hemos recibido, tenemos que en primer lugar hacer a un lado la queja. Porque si no, por más que veamos milagros, no los vamos a ver como tales. Por culpa de esos lentes de realidad alterada que te hace pensar que no es suficiente. Esos lentes de realidad alterada se llaman queja. Si no te quitas esos lentes, no vas a ver la realidad de los milagros que Dios va a estar haciendo todo este mes. Y todo lo que resta del año, porque no se va a quedar nada más en este mes. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, con esto vamos a terminar orando. Y quiero que por favor traigas a tu cabeza, así de rápido, algunas situaciones de las que te has estado quejando últimamente. Sea una situación familiar, sea una situación en el trabajo, en la escuela, algo que no tienes, alguna situación, algo por el estilo. Quiero que rápidamente solo pienses cosas de las que te has estado quejando últimamente. ¿Sí? Tráelas a tu mente. ¿Y si no sé ninguna? Ahorita vamos a orar por eso.
Trae a tu mente que porque no tienes tal cosa, que porque no tienes suficiente espacio, que porque otros sí tienen y tú no, X o Y. Entonces, con esos pensamientos en la cabeza, vamos a hacer precisamente lo que acabamos de decir que tenemos que hacer para vencer a la queja. Que es, en primer lugar, reconocer que nos estamos quejando y no estamos teniendo una actitud correcta. Entonces, con tus ojos cerrados ahora sí. Con tus ojos cerrados, quiero que le digas a Dios. Principio, Señor, eres tú y yo. Dile, papá Dios, en esta noche reconozco que no siempre he tenido una actitud correcta. Te pido perdón porque me he quejado, porque no he tenido esas ganas de resolver y ver las cosas con fe. Perdóname, Dios, por mis actitudes, por mis palabras, por mis quejas. En esta noche, yo te pido perdón por mis malas actitudes, por todas esas quejas que he dicho consciente o inconscientemente. Perdóname, papá Dios. Y ahora le vas a decir, Espíritu Santo, hoy yo te pido que resaltes en mí esas cosas de las que me he quejado y no me he dado cuenta. Yo te doy permiso de que tú me señales esas situaciones en las que me voy a estar quejando en el futuro. Señálalas, Dios. Hazme saber. Incomódame. Haz que me dé cuenta cuando me esté quejando. Y ayúdame a cambiar de actitud. Ayúdame a ver las cosas buenas que yo vivo día a día. Ayúdame a ver esos milagros que pasan en mi día a día. Quítame esos lentes de queja que me impiden que me dé cuenta de tus milagros. Ayúdame a transformar esas quejas en soluciones para mis problemas. Ayúdame a enfrentar con la actitud correcta las dificultades que yo enfrente en mi vida. Y ahora con tu mano en tu corazón, quiero que le digas, papá Dios, dame dirección, guíame, ayúdame a tener una actitud correcta para que lleve mi fe a otro nivel y que yo pueda ver esos milagros que tú vas a hacer en mi vida y a mi alrededor a partir de ahora. Dame la dirección que necesito. Corrígeme cuando lo necesite. Dame esa percepción que solo tú tienes de las cosas. Te doy permiso, Dios, que me señales y me guíes
lo que debo de corregir para caminar en fe y provocar esos milagros en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces quiero que te des cuenta que le has dado permiso a Dios de que señale cuando te estás quejando. Y si en algún momento te estás quejando y de la nada sientes así como que una incomodidad, fue porque le acabas de dar permiso a Dios. Te puedes quejar de tus papás, ya sea que le digas a tus papás, ay, es que tú eres tal, o vayas con otra persona y le digas, es que mi papá es tal. Yo me quejaba de mi papá porque es demasiado bueno. Fíjate, nomás, fíjate. Y lo que tienes que hacer es, en lugar de quejarte, agradecer lo que tienes, ¿sí? Qué bueno que tengo un papá bueno. Qué bueno que tengo una mamá que se preocupa por mí. Qué bueno que no me dejan solo, que no me avientan, que están ahí insistiéndome porque les preocupo. En vez de estar frustrado porque, ay, es que no me dejan en paz, deja de quejarte y agradece lo que Dios ha puesto en tu vida. Muy bien.